Antes que vengan los días malos, antes que la menorá se apague, antes que los ojos se cierren y todo esté perdido, solo en apariencia. Antes que las fuerzas se acaben, antes que las manos se cansen, antes que las puertas se cierren y todo esté perdido, solo en apariencia. Bueno, estamos acá para dejar un mensaje, sí, nos parecía muy importante poder dar un mensaje el día como hoy, considerando que el mundo está celebrando una festividad totalmente ajena a lo que está escrito en la Biblia, tradiciones que no tienen nada que ver en lo absoluto a lo que está escrito en la palabra, dejando por fuera cualquier tipo de pasaje bíblico. El mundo está en esa condición, son los tiempos finales, lo que nosotros vemos aquí al lado, ¿sí? Al lado mío vemos el cordero, vemos el león y vemos la menorá, y esa es la verdad, ese es el origen de todas las cosas, ese es el comienzo de todas las cosas, y eso va a ser el final también. Así como la tierra del Edén fue el principio de la creación, así como el Edén fue la tierra donde todo comenzó con Adán y Eva, más allá de su pecado. Ellos transgredieron lo establecido por Yahweh, fueron quitados del Edén. Y un ángel con una espada de fuego fue puesto en la entrada para que nadie pudiera entrar ni salir. Eso nos enseña Génesis. De la misma forma y en el mismo lugar, todo va a terminar. Ese mismo lugar va a representar la guerra del fin, del Armagedón. Ese es el lugar que la Escritura nos habla en Apocalipsis. Pero no estamos hoy para hablar de eso, ¿sí? Estamos hablando según lo que el Ruach HaKodesh, lo que el Espíritu o el aliento apartado, que es el mismo soplo de vida que Yahweh menciona o que nos enseña, que así fue la creación, ¿no? A través de un soplo, del mismo soplo, Yahweh creó al ser humano, a nosotros, a la creación, a su imagen y semejanza. Y si lo creó a su imagen y semejanza, el ADN nuestro, está el nombre escrito, el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh, que es el nombre de Yahweh. Y que estamos en este momento así para dar este mensaje corto. Vamos a hacerlo rápido, este mensaje, sí, porque quiero que sea un mensaje puntual, preciso. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de el tiempo que estamos viviendo, que se llama, el mundo, bueno, lo hemos conocido como Pascua, pero se llama Pesaj, ¿sí? Que significa pasar por alto, pasar por encima, ¿sí? Y vamos a estar hablando, haciendo un resumen, ¿sí? De eso, qué significó el Pesaj, qué importancia tiene en cuanto a lo que Yahshua hizo en relación a Pesaj, ¿sí? Él fue el único y suficiente sacrificio. ¿Para qué? Para que todo sacrificio que se hacía a Yahweh de animales se detuviera por completo. ¿Y qué connotación o qué significado importante tiene esto? Y que va a ser de gran impacto en el juicio que vendrá en el futuro. Eso lo vamos a hablar en otro mensaje.
Pero vamos a conocer un poco lo que es la fiesta del Pesaj. La fiesta de Pesaj, que es una fiesta solemne, ¿sí? La cual estuvimos pudiendo en familia compartir, ¿sí? El día viernes a la puesta de sol. Sí, estuvimos compartiendo el Pesaj. Fue algo realmente impresionante lo que se siente, lo que se vive cuando uno está honrando y obedeciendo la palabra del Eterno, de nuestro Elohim. Voy a ajustar un poquito la cámara. Ahí está. Es tremendo y es impresionante lo que uno siente cuando obedece a Elohim, cuando hace la voluntad de Yahweh, hace la voluntad de nuestro Padre. Todas las cosas cambian. Creo que el volumen está muy alto. Ahí está. Ya a ver cómo está. A ver cómo se escucha. Ok, sí, estaba sumamente alto el volumen. Ahí está. Y realmente es impresionante cuando celebramos, cuando podemos celebrar, ¿no? Nosotros celebramos las fiestas solemnes, las Moadim, que son las fechas solemnes e importantes y celebraciones que Yahweh, que Dios, vamos a decir Dios para que se entienda, que nuestro Elohim, nuestro Padre eterno, puso para nosotros, para la creación, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con costumbres, con tradiciones que nosotros nos hemos inculcado y que a través de las diferentes iglesias que dentro de su desconocimiento e ignorancia, como nosotros lo estuvimos también, hasta el día de hoy siguen conmemorando. ¿Sí? Hoy muchos templos, muchas iglesias están celebrando, y ustedes mismos lo pueden buscar en Google para que vean que yo no estoy hablando locuras. El huevo de Pascua, y comer pescado y comer huevo de Pascua significa, es un honor o un ritual, por así decirlo, ¿sí? Una celebración a la diosa Isis, que es la diosa de la fertilidad y la vida, ¿sí? Es una celebración que nada tiene que ver con Yahshua HaMashiach, ¿sí? Nada tiene que ver esa celebración de los huevos de Pascua, no tiene absolutamente nada que ver. Yahshua, ¿sí? El Salvador del mundo, el Mesías, resucitó en Shabbat, ¿sí? Porque por eso justamente Él es el Señor del sábado, ¿sí? En la escritura no dice que Él es el Señor del domingo, en ningún lado dice eso. Él es el Señor del sábado, ¿sí? Shabbat, específicamente Shabbat, ¿sí? Shabbat fue puesto como el día que el Padre descansó de la creación. Fue un día que fue puesto a perpetuidad y que más allá de modificaciones de calendarios que al día de hoy podemos tener, seguro más de uno va a decir, pero Martín, estamos en un calendario que tiene los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué nos inventamos un calendario? No. Hay que inventarse un calendario. Nosotros tenemos que regirnos por el calendario de Israel. Los mismos tiempos que Israel vive, ¿sí? Nosotros, como identidad que tenemos a través de la tribu de Efraín, con Judá y Efraín, formamos parte de el olivo natural. Fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Entonces, si somos Israel y fuimos injertados a ese, siendo olivo silvestre, fuimos injertados, como dice el pasaje que ya lo leí más de una vez, Ezequiel 37:22, que haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos vendrán, y más bien, todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Recordemos que antes era el reino de Judá, reino del sur, que es el que está aquí arriba, que componía dos tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que es la tribu de donde salió Pablo. Y por el otro lado tenemos el reino del norte, que en este caso está compuesto por específicamente, bueno, Efraín es de quien sale de la descendencia de José. Sobre José ya hemos dicho muchas veces, no cayó ninguna bendición ni primogenitura porque él era muy próspero, pero sí Jacob adoptó a sus nietos como sus hijos y puso su bendición sobre ellos, poniendo la bendición más grande sobre Efraín. Por eso vemos a Efraín que
representando a la tribu del norte, o más bien a la casa del norte, que está compuesta por las 10 tribus perdidas. Efraín, recordemos que formó multitud de naciones. Él fue mucho más importante que Manasés. Y él fue el resultado. Esas naciones que formó la tribu de Efraín, la descendencia de Efraín, esa bendición que cayó sobre él, pues representa las naciones donde vos y yo vivimos. Aunque muchos no lo van a reconocer nunca. ¿Sí? Ni que baje el mismo Yahshua HaMashiach, el mismo Mesías, el mismo Salvador, y se los diga en su cara, tampoco lo van a creer. Porque cuando el conocimiento ya está cegado, ya está la mente cauterizada, no hay forma de que eso cambie. ¿Sí? Realmente es difícil que eso cambie. Pero bueno, esa es la manera que Yahweh, que nuestro Padre Eterno, hace la diferencia entre su pueblo, entre el trigo, y los que no son su pueblo, la cizaña. Así que vamos a empezar porque el tiempo pasa. Entonces, como decíamos, conociendo la fiesta de Pesaj, ¿sí? ¿Qué significa Pesaj? Pasar por alto, pasar por encima. ¿Por qué hablamos de pasar por alto? ¿Por qué hablamos de pasar por encima? Porque eso fue lo que pasó la noche que el ángel de la muerte, enviado por Yahweh, que fue una de las plagas que cayó sobre el pueblo de Egipto, ¿sí? El ángel de la muerte no tocaría a los hijos de Israel, a su pueblo, no tocaría a Israel, porque ellos, ¿qué estarían haciendo? Celebrando el Pesaj. ¿Sí? Estarían los dindeles de las puertas, que son los marcos de las puertas, estarían marcados con la sangre del cordero, ese cordero que se sacrifica esa noche, ¿sí? Previos minutos, previo tiempo a que caiga el sol, a la puesta del sol de comienzo de esa festividad, de esa Moadim, y que este año cayó en Shabbat también, ¿sí? Y ahora mismo estamos en tiempos en que comienza la cuenta del Omer, pero bueno, vamos a hablar para otra cosa de eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar. Sí, la fiesta de Pesaj es una festividad de 8 días de duración, ¿sí? 7 días en Israel, ¿sí? Y se inicia el 14 de Nisan, que es el calendario hebreo, que hablamos de 14 de Nisan, decimos 14 de abril. ¿Sí? Hoy estamos a 17. Entonces vemos que esta lleva una íntima conexión de lo que Yahshua hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en su nuevo pacto, o más bien el pacto ese que renovó. Y recordemos que si hablamos, podemos hablar, esto se puede explicar de una manera muy sencilla. Si hablamos del nuevo pacto, el pacto, recordemos que siempre, cuando decimos pacto, hablamos de un pacto de matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yahweh se casó con Israel, ¿sí? Él es el novio, ¿sí? Porque Yahshua no estaba al principio, aunque Yahshua siempre estuvo, y por medio de él y para él todas las cosas fueron creadas. Si él no hubiese estado, como dice Juan 1:1, si él no hubiese estado, nada de lo que conocemos hubiese sido creado. Pero en el principio, el pacto hecho por Moisés y las 12 tribus, ¿sí? Encabezado por Moisés, no es que Moisés hizo el pacto, Moisés recibe las tablas del pacto con las 12 tribus a los pies del monte Sinaí. Ese pacto, ¿qué pasa? Se rompe cuando ellos llegan a la tierra prometida, salen de Egipto, llegan a la tierra que Yahweh había prometido después de tantos años, y lo que pasa ahí, Aarón se pone, Aarón toma el control en un momento determinado de las 12 tribus que estaban ahí, ¿sí? Cuando Moisés no bajaba del monte Sinaí, ¿sí? De recibir las tablas, y al momento de bajar Moisés, todos sabemos qué pasó. El pueblo de Israel le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro para poder adorarlo y llegar a Yahweh de esa manera. No es que el pueblo de Israel estaba de idólatra y de un momento a otro dijeron, bueno, vamos a ser idólatras y vamos a hacer un animal, un becerro de oro, y vamos a empezar a adorar al animal. No, ellos querían llegar a Yahweh. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba. Moisés era para ellos, como pueblo que recién estaba conociendo cómo funcionaban las cosas, cómo era caminar, ¿no? De la mano de Yahweh, caminar de la mano de Dios, ¿sí? Todavía no habían recibido las instrucciones que Moisés luego daría al pueblo para que entendieran, ¿no? Eso habla también del maná, ¿sí? En qué momento tenían que salir a recibir maná, por qué días, a qué hora.
todo eso. Era algo nuevo para todo el pueblo de Israel. Esas instrucciones que ellos debían seguir para poder sobrevivir. Porque ellos en un momento querían volver a Egipto, ¿sí? Como estaban sedientos, como estaban pasando la dificultad, querían volver a Egipto. ¿Qué pasa? Moisés se tarda un poco, se tarda mucho, según el pueblo de Israel, se tardó demasiado. Aarón tomó el control hasta cierto punto, luego eso todo se descontroló y Aarón quiso, bueno, ya sabemos todo, ¿no? Que el becerro de oro, el pacto se rompe. Moisés cuando baja del monte Sinaí, ¿sí? Baja con las tablas del pacto. Es pacto que de hecho fue un pacto de sangre, hubo un sacrificio ahí, ¿sí? Por eso, ahora vamos a llegar ahí, allá vamos. Por eso es que se rompe el pacto, ¿sí? ¿Y qué vino a hacer Yahshua HaMashiach entregando su vida como cordero, como veíamos recién, ¿sí? ¿Por qué él es el cordero y por qué es el león, ¿no? O sea, ¿por qué? Entendamos qué significa eso. ¿Qué significa que él haya sido cordero? Como cordero fue llevado al matadero. Pero este león que está aquí al lado nuestro, ¿qué significa? Eso nos vamos a enterar cuando, en el final de los tiempos. Porque él va a venir a juzgar la tierra con vara de hierro. ¿Sí? Y todos los que hoy están fingiendo un amor, fingiendo una relación, fingiendo un compromiso, se la van a ver difícil en ese momento, ¿sí? Entendamos qué significa eso. Vamos a volver a la pantalla que estábamos. Entonces, bueno, siguiendo, ¿no? Esto lleva a una íntima conexión de lo que Yahshua hizo por nosotros en el Cruz del Calvario, en el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto, ahí vamos a ir, ahora vamos a explicar. Yahshua HaMashiach, al derramar su sangre en ese madero, cumple con la fiesta del Pesaj, ¿sí? En la cruz, termina de cumplir la fiesta del Pesaj y el derramamiento de su sangre lo que hace es renovar un pacto que ya había. No es un pacto nuevo desde cero que anula la ley de Yahweh o la ley de Dios. No es ese tipo de pacto que a más de uno les gustaría que así sea. No tiene eso. Yo también lo creía. Yo creía, no, pero todas las cosas son hechas nuevas. La ley es maldición. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces yo puedo hacer cuanto pecado se me ocurra y voy a ser perdonado porque si quiero me como un cerdo, un cocodrilo, no hay problema. Total, no importa lo que diga el Antiguo Testamento. Así muchos hablan hoy. Y hoy veía una, de casualidad realmente, sí, esto no es por hablar de nadie, pero de casualidad veía una transmisión en vivo de una congregación, que no voy a dar nombre en absoluto porque no tiene nada que ver, estamos hablando de la palabra, ¿no? Y acá siempre vamos a hablar de la palabra, y esto es para exhortar, no para andar, ¿sí? Como quien dice, sacando los trapitos al sol. Veía una congregación que estaba celebrando la Pascua y cosas así. Día como hoy, domingo, diciendo que era el domingo de resurrección. Y esas mismas personas que estaban dando esa enseñanza, ese mensaje, mencionaban el pasaje de Oseas 4:6 que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo miraba eso y decía: wow, si supieran que ellos están haciendo cosas que son totalmente contrarias a lo que está escrito en la palabra. Y ese mismo pasaje que acababa de leer de Oseas 4:6 estaba condenando a esa misma gente. Es impresionante, ¿no? O sea, cuando realmente, bueno, a muchos les ha pasado seguramente como a mí. Yo iba y escuchaba la prédica, escuchaba el sermón y la enseñanza de parte del pastor, pero no leía en absoluto la Biblia, no comprobaba nada. Tampoco me importaba saber si era verdad o no, porque si el pastor lo decía era palabra firmada y sellada por un escribano, no se cuestionaba. ¿Por qué? Porque era idólatra del pastor, eso es lo que era. Y muchos son así hoy en día. Y no leen la Biblia, pues no hace falta, si lo dijo el pastor, seguro que está bien. Entonces, vamos a seguir porque este mensaje está fuerte y bueno, siempre que venga que sea la palabra va a ser fuerte.
Yo cuando escuchaba primero, cuando yo entré a el conocimiento, que es un nuevo nivel de conocimiento, pero por sobre todas las cosas, identidad. Raíces hebreas se trata de identidad. Que vos conozcas tu raíz hebrea se trata de que sepas quién sos en Yahshua, quién sos según la escritura, quién sos para el eterno, para quien tú le has dicho Dios toda la vida, para Yahweh, para Yud Hei Bak Hei. Ese es su nombre. Entonces, no es una religión, aclaro, no es una religión, no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver con... Sí, vamos a poner un poquito de música más, porque siento que está todo muy ahí. A ver, vamos a poner otra música para que esté un poquito más... Ahí está, vamos a poner un poco de Paul Wilbur. Ahí está. Entonces entienda, mi hermano, que las raíces hebreas no son una religión nueva, ¿sí? No es un movimiento, una secta. Las raíces hebreas, a ver, siempre tenemos que juzgar con justo juicio, ¿sí? Tenemos que probar todo con el Ruach HaKodesh, como lo que nosotros lo hemos conocido como el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que comprobar todo a través del Ruach HaKodesh. Tenemos que orar si lo que estamos escuchando viene del Eterno. Tenemos que estar, ¿sí? Alertas, comprobándolo con la palabra. Lo que estoy escuchando, ¿está escrito en la palabra? ¿O no tiene nada que ver? No salió ni siquiera de la Biblia eso, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Dice que la fiesta esta, ¿no? Representa ese nuevo pacto, como recién explicaba, ¿sí? Ese nuevo pacto que es un pacto de bodas. Por eso nosotros, como cristianos, o como de la forma que sea, hemos conocido el famoso pasaje, o hemos dicho muchas veces, Cristo viene, ¿sí? Siendo que, bueno, Cristo no es una palabra que represente en lo más mínimo a Yahshua, porque Cristo significa iluminado, ¿sí? Yahshua es el Mesías, Yahshua HaMashiach, él es el Mesías, Salvador del mundo, ¿sí? No es un iluminado, porque iluminados hay muchos, él no es un iluminado, ¿sí? No confundamos las palabras, que es una palabra griega, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos muchas veces en la iglesia decir eso. Y nosotros escuchábamos que decía que el Señor viene por su novia, viene por su iglesia. Pero si viene por su novia, ¿qué significa? Si Yahshua es la representación misma de su padre, y su padre se había casado con el pueblo de Israel, y ese pacto se rompió, hay un nuevo pacto ahora, ¿no? Hay una renovación de votos específicamente, no un nuevo, vamos a decirlo de esa forma para que no haya confusión, porque si no, los que son los que creen en la supergracia, ¿no? Y que todo es gracia ahora, y que cualquiera que repite una oración se salva, no importa que al día siguiente esté asesinando personas y cometiendo adulterio, se salva igual porque hizo la oración, ¿sí? Hay mucha gente que cree eso, es increíble, pero eso pasa al día de hoy, ¿sí? Los que creen eso, yo digo nuevo pacto, pero está hablando de nuevo pacto, entonces, lero Martín, ¿ya? Dijiste nuevo pacto, no. Es una renovación de votos, porque Yahshua viene a casarse con su pueblo, que tuvo que haber un derramamiento de sangre para que eso suceda. El esposo tiene que morir para que la novia, ¿sí?, pueda volver a casarse. Tiene que morir el esposo. Eso lo vamos a ver en Levítico. Vamos a hablar después en otro momento. Entonces, por eso, como decíamos, ¿no?, que en las 4 primeras fiestas de Yahweh, que representan a Yahshua en su primera venida y su obra redentora, ¿no?, en la cruz, en el madero. De ahí, sí, es el hecho que Yahweh ordene a su pueblo que cuando comenzara la primera fiesta de Pesaj, ellos tenían que contar 50 días hasta la 4ª fiesta de Shavuot. Ahí hablábamos de la cuenta del Homer, ¿sí? Shavuot es lo que nosotros hemos conocido como Pentecostés, pero el nombre es Shavuot. Pentecostés viene del pente, o penta, viene de penta, de 50, ¿sí? Pero Shavuot se llama, y son de ahí, son 50 días desde Pesaj hasta esa fiesta, ¿sí?
que hasta la cuarta y última fiesta del otoño, eso representa, ¿no? Y esto se debe a que cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa de Yahweh, ellos se tardaron 50 días hasta llegar al monte Sinaí, donde fue el pacto que Moisés recibe a los pies de esa montaña. Las 12 tribus reciben ese pacto, reciben ese primer pacto, ¿no? Ese es el Tanaj, lo que conocemos nosotros como la Torá. Reciben la Torá en las instrucciones, en los primeros 5 libros. Entonces, donde hicieron ahí el pacto con Yahweh, como decía, y eso es Shavuot o Pentecostés, como decía recién, ¿sí? Shavuot se traía el fruto de la primicia del trigo, que es Israel, ¿sí? Eso es, por eso ya, bueno, Shavuot, como decía, que es más llamado Pentecostés, la cuarta fiesta de las primicias o primeros frutos. Por eso que desde la primera fiesta de Pesach, Yahweh ordenó que su pueblo contara la cuenta del Homer, que son 50 días hasta Shavuot, cuyo propósito principal es renovar el pacto que Israel había quebrantado y así juntar la casa de Israel y de Judá en una sola gavilla de trigo, ¿sí? Y, como un solo pueblo, que es lo que nosotros vemos aquí. Recordemos, amados, todo lo que se nos ha enseñado que Yahshua, que nuestro Señor, que el Señor viene a buscar una iglesia. No viene a buscar una iglesia. No viene a buscar ninguna iglesia. Él viene a buscar un pueblo, una nación. Y esa nación es Israel. ¿Sí? Que eso quede clarísimo. Y como ya dijimos, nosotros también como gentiles recibimos la bendición, bueno, habiendo sido gentiles, hoy teniendo identidad, ¿no? La palabra es bien clara, igual de todas maneras, que dice, para, por ejemplo, el Shabbat, Isaías 56:6 dice que cualquiera que celebrare el Shabbat se tendría, siendo gentil o siendo extranjero, a eso nos referimos, recibiría la misma bendición que cualquier otro, que no precisamente nació en Israel, a eso nos referimos. ¿Por qué recibe bendición? Porque no tiene identidad. Ese extranjero pertenece a Israel, pero no tiene identidad. ¿Sí? Entonces la Biblia, la Escritura, trae esa bendición a nosotros, siendo un pueblo sin identidad o que perdió su identidad. Yo muchas veces reniego, y lo que voy a decir es un paréntesis y un ejemplo de lo que significa identidad. Yo muchas veces reniego porque no me gusta perder la forma que tengo de hablar. Y viviendo en Estados Unidos, ¿sí? Específicamente en el sur de Estados Unidos, que se habla mucho español, y hay mucho latinoamericano, centroamericano, uno fácilmente pierde su manera de hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que no lo entienden, pero la forma que tiene de expresarse, más bien las palabras que usa. Y uno que lo que le pasa, termina perdiendo su identidad, termina perdiendo su forma de hablar. Poco a poco. No es que uno se olvida de dónde nació, de la tierra donde nació el país, pero empieza a cambiar su forma de hablar aunque no quiera. Se ve afectada su forma de hablar. Porque empieza, no solo por el hecho de que se va moldeando con otros idiomas de habla hispana, sino que también otro idioma que es el inglés. Entonces eso cambia las cosas. Por eso es que la bendición nosotros la recibimos de todas maneras, siendo que no precisamente estamos claros en nuestra mente que somos Israel, sino que en nuestra mente en realidad somos uruguayos, chilenos, argentinos, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos, colombianos, peruanos, mexicanos, puertorriqueños. Somos de las naciones de las cuales nosotros venimos, de donde nacimos. Y así nos identificamos, porque ese fue el lugar que nos dio identidad. ¿Sí? Pero hoy entendemos que todos esos países, y muchísimos más, la expansión del mundo entero, es Israel, porque esas 10 tribus se perdieron. Por eso Yahshua dijo, ustedes no me reciben a su misma gente, a su misma tribu, la tribu de Judá. Ustedes no me reciben. Ok, ahí tienen la Torá. Sigan estudiando la Torá. Yo me voy a aquellos que ni siquiera saben que son Israel. Aquellos que ni siquiera saben quiénes son. A las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos nosotros. Que hoy, lastimosamente, las iglesias
por sobre todo, no es por hablar mal de nadie, hermano, sí, pero esto tiene que ver con la verdad. Yo ante todas las cosas voy a defender la verdad de la palabra, no una iglesia. Yo defiendo la verdad de Yahshua, son sus palabras, que es lo que vino a hacer él. A eso debemos ser celosos con eso, no con ser amigos de un pastor o amigos de una persona. Pero lastimosamente hoy en las iglesias cristianas los pastores se esmeran en decirle a las personas que son gentiles y que están en la gracia, y como son gentiles ellos te entran solo por medio de la gracia y que no tienen absolutamente nada que ver con las instrucciones que Yahweh dio a su pueblo, la Torá. Yo ya dije muchas veces, son gentiles alguien que está fuera de pacto, que no está dentro de la salvación. Los gentiles no están dentro de la salvación. Un gentil es alguien que no quiere saber nada con Yahweh, con Dios. No quiere saber nada en absoluto, se burla. Se ríe de quienes guardan sus mandamientos, sus mitzvot, sus ordenanzas. Eso es un gentil. Entonces, y muchos se identifican como gentiles hoy en día. Pero como decía al principio de este mensaje, las mentes, Yahweh va a llega un momento en el camino de lo que significa el principio y el fin de los tiempos. Que Yahweh lo que hace es cauterizar las mentes de las personas para que ya se terminen de perder, porque saben que no tienen salvación. Personas que cometieron tanto pecado que Yahweh ya no permite que se salven ni que se arrepientan. Entonces cauteriza sus mentes para que no puedan llegar al entendimiento de la verdad, de la palabra. Por eso Yahshua hablaba en parábolas. Y hasta el último día que pisó esta tierra Yahshua, muchos no lo entendieron, ni nunca lo van a entender. Porque sus mentes ya estaban cauterizadas. Bueno, seguimos. Hablábamos de la cuenta del Homer, ¿sí? Como habíamos dicho nosotros también, ¿sí? Como gente, bueno, siendo gentiles, habiendo sido gentiles, pero hoy con identidad recibimos la bendición de este pacto renovado, lo que hablaba recién, ¿sí? Siendo injertados en el olivo natural que es Israel, como recién mencionaba, ¿sí? Que es donde la palabra eterna es escrita no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. No es que nosotros recibimos otra vez la Torá en tablas, que vino Moisés a nuestra casa, a cada casa de las personas y le dijo, mira, acá está las ordenanzas, las instrucciones. No, esa Torá, esas instrucciones, lo mismo que recibió Moisés en el monte Sinaí, nosotros lo recibimos esta vez en nuestro corazón. Eso está grabado en nosotros, ¿sí? Así como Yahshua es él mismo es la palabra. Él es el camino, la única forma que hay de llegar a Yahshua, a Yahweh, la única forma de llegar al Padre es a través de Yahshua. Él es la verdad porque es la Torá, no hay otra verdad. Las instrucciones y la vida. ¿Por qué? Porque si seguimos esa Torá, lo seguimos a él y a sus instrucciones, vamos a tener vida eterna. Por eso es el camino, la verdad y la vida. Pasaje que hasta el día de hoy muchísima gente no lo entiende, solamente lo repite, pero no sabe absolutamente qué quiere decir ese pasaje. Es por eso que sí, que es lo principal y lo más importante en la cena del Pesaj, sí, son el pan y el vino, sí, el jugo de la vid, no específicamente vino, pero hacemos referencia al jugo de la vid, ¿sí? Que representa el pacto ese renovado, ese nuevos votos matrimoniales, ¿sí? Yahshua viene y toma a su esposa, que es Israel, no la iglesia, vuelvo a repetir, por si alguno tiene poca memoria, ¿sí? Es la sangre de Yahshua, el cual es ahora todos podemos disfrutar de esa bendición de su salvación. Si el Mesías es Yahshua HaMashiach, es nuestra Pascua, Él es la Pascua, no un huevo de chocolate, no un conejo que no tiene absolutamente nada que ver con Él, con Yahshua, sino que sí con una conmemoración y un culto pagano que tiene que ver con la diosa Isis, de la fertilidad, no tiene absolutamente nada que ver con Yahshua, eso se lo puedo asegurar, ¿sí? Pero sí con esa cuestión pagana, ¿no? Pero Yahshua HaMashiach es nuestra Cordero Pascual. Él es el Cordero, sacrificio único y suficiente y perfecto. ¿Para qué? Para poder renovar ese pacto nuevamente y que no haya más sacrificios para llegar a Yahweh, sino que a través de él podamos llegar.
Sí, ese cordero de Pesaj que por medio del cual recibimos el perdón de pecados, la liberación de la condenación, de la muerte, de toda opresión o esclavitud espiritual. Él es el Mesías, ahora somos salvos de la muerte eterna y somos hechos libres para amar y servir a Yahweh de todo corazón con nuestras fuerzas y con toda nuestra fuerza, como dice 1 Corintios 5, 7 al 8, también 1 Corintios 11 y 1 de Pedro 1 del 17 al 20, ¿sí? Que es salvación, redención y liberación, ¿sí? Que también vemos que el Pesaj representa el hecho de que estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Él entregó su vida al haber un nuevo pacto, un pacto renovado. También hubo una mejora en la ley de Yahweh, la ley de Dios, las instrucciones, la Torá. Ahí está la gracia. La gracia viene cuando Yahweh dice que no viene a abolir la ley ni los profetas, sino a completarla, a cumplirla. Pero como debe ser, no como los fariseos, los escribas, a través de 613 mandamientos y más, porque también en algunos casos había hasta 6.000 mandamientos. Por eso la palabra dice, y Yeshua le decía a los fariseos que ustedes ponen cargas demasiado pesadas a sus prosélitos, que ni ustedes mismos las cumplen. También le decía que ustedes no dejan entrar a nadie al reino de los cielos, no entran ni tampoco dejan entrar. Y cuando buscan a un prosélito por cielo y tierra, por mar y tierra, por todos lados, buscan un nuevo prosélito y lo hacen 10 veces más merecedor del infierno que ellos mismos, porque lo pierden más todavía, como hoy hace muchos que enseñan, entre comillas, la palabra, que no es palabra en realidad, que es doctrina de hombres, ¿no? Que enseñan a través de un libro escrito por un hombre que no tiene Biblia en absoluto, sino que tiene humanismo. Bueno, mejor no hablemos más de eso. Entonces vemos que mediante esa redención de Yahshua, ¿sí? A quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe, ¿sí? Él fue el que lo único, como decía recién, el suficiente Salvador, el único. Y más no hizo falta. Él era suficiente y con él fue el único y siempre va a ser el único medio para llegar a Yahweh. Y con esa sangre fue suficiente para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Romanos 3, 24 y 25 lo encontramos eso. Yeshua celebró la Pascua, ¿sí? Celebró el Pesaj con sus discípulos como cumplimiento profético en las escrituras de su salvación. ¿Sí? Ahora vamos a llegar ahí. Es bueno recordar que esta fiesta de Pesaj los judíos la venían celebrando por generación y que ahora se estaba cumpliendo delante de sus propios ojos. ¿Sí? Vemos que el Padre ya había prometido en su palabra en Éxodo 12:27, dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahí vemos lo que le decía recién, lo que significa Pascua, lo que significa Pesaj, que el ángel de la muerte pasó por encima de las casas del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cerrar con este pasaje, ¿sí? Yahshua y su cumplimiento profético en la fiesta del Pesaj. ¿Sí? Que Mateo 26, del 26 al 28 dice: mientras comían, tomó Yahshua el pan y bendijo, ¿sí? Lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, ¿no? Diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto es el que cumpliría luego en esa cruz, derramaría su sangre. Por eso lo que dice ahora, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿no? Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Aquí es donde se está refiriendo el pacto que hizo Yahweh con las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, como le decía recién, el cual ellas quebrantaron y no con una iglesia. ¿Sí? Es importante entender que el pacto se quebrantó con las 12 tribus, no con una iglesia, no con una denominación, no con los evangélicos, no con los adventistas, no con los testigos de... No. Con Israel, que son 12 tribus. Ahora, no sé si se le hace familiar lo que acabo de leer de Mateo 26, 28, ¿no? El versículo 26 y 28. Hoy en día,
por la ignorancia. Por eso decimos, por eso muchas veces hemos mencionado el pasaje que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nunca podemos olvidarnos de ese pasaje porque es muy importante. Por cuanto desechaste, ¿sí? Yo lo leo completo, no leo solamente una parte. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y por cuanto, ¿sí?, te olvidaste de mi Torá, de mis instrucciones, yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros vemos que mes a mes, desde los primeros días del mes hasta aproximadamente el 10, del 1 al 10 aproximadamente cada mes, la iglesia celebra algo que no tiene en absoluto nada que ver con lo que realmente es, que es la Santa Cena, que viene de la Iglesia Católica. La Santa Cena viene de la Iglesia Católica. Santa Cena son dos palabras católicas inculcadas al cristianismo. Entonces, nosotros lo que conocemos o hemos conocido como Santa Cena es ni más ni menos que la celebración del Pesaj. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos conmemorar en el Pesaj. Yahshua no estaba celebrando la Santa Cena. Yahshua estaba en el Pesaj o Pascua, como le quiera decir, hermano, no hay problema. Era esa Moadim, esa fiesta solemne del Eterno, que no tiene nada que ver, ¿sí?, con lo que hoy se celebra en las iglesias. Entonces, es importante entender eso. Son fiestas que Yahweh ha establecido, que Dios ha establecido. Le digo Dios para el que no entiende, ¿sí? No son las fiestas de los judíos, ¿sí? La Torá o el Antiguo Testamento, como le han conocido muchos, que la verdad que la escritura es una sola. Son dos libros para algunos, pero la Biblia es una sola. Es un primer pacto y un pacto renovado, pero en sí es un solo pacto. Porque lo que se escribió en el último libro, que como tú le has conocido, el Nuevo Testamento, no hubiese sido posible escribirse ni haber recibido esas enseñanzas si no hubiese existido lo que tú le llamas el Antiguo Testamento. Lo que los apóstoles o los discípulos de Yahshua hablaban en el Nuevo Testamento, vamos a decirlo así para que se entienda, que se llama Brit Hadashah, pacto renovado, es lo que los antiguos, de los que los del principio, el pacto primero, o como tú le has llamado siempre, y yo, el Antiguo Testamento, hablaban. Los profetas mayores, los profetas menores, ellos hablaron, ¿sí?, eso que estaba escrito, y los discípulos, incluyendo el mismo Yahshua, citaban a los profetas mayores y menores, como Isaías es el caso, que Yahshua tantas veces lo ha citado en sus enseñanzas en la sinagoga. Él citaba y leía los pergaminos, los papiros que tenían escrito a Isaías. Pero bueno, eso es algo que a causa de la cauterización de la mente de muchos no va a ser difícil, o más bien va a ser imposible que pueda entenderse. Pero nosotros los que estamos caminando en la verdad, que no somos perfectos, ¿sí? Yahshua viene a por los enfermos. Un médico no necesita ir hacia los sanos. Un médico necesita ir a los enfermos. ¿Por qué? Porque los enfermos son los que necesitan sanidad. Así que, amados, Yahweh les bendiga. Espero que este mensaje sea de bendición a sus vidas, que pueda traer confirmación, ¿sí? Le pedimos que estemos orando. Son tiempos muy difíciles, va a haber mucha maldad, el satanismo está cada vez más fuerte. Le van a venir muchísimos ataques al pueblo verdadero, ¿no? El pueblo de verdad de Yahweh va a ser atacado, va a tener muchas pruebas muy fuertes. Lo verdadero tiene pruebas. Yahshua tenía pruebas, Job tenía pruebas muy fuertes. Los hombres que realmente han seguido al Eterno
y que hoy en día siguen los pasos de nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, nuestro Salvador, van a tener pruebas. Si no tenés pruebas, yo siempre digo, si no tenés ningún tipo de prueba y todo es color de rosas en tu vida, preocúpate, hermano, porque estás perdido en la tiniebla, en la oscuridad. Satanás no va a atacar a quien ya tiene agarrado. No tiene por qué atacar a Satanás, a quien ya tiene entre sus redes. Chau, les bendiga a todos. Vamos a estar haciendo unos mensajes nuevamente, actualizando un poco, sí, volviendo a transmitir y bueno, estando un poco más al día con lo que hoy estamos viviendo también. Hace mucho que no hacemos un mensaje informativo, a modo noticiero, por así decirlo, ¿sí? Así que bueno, Yahweh les bendiga a todos y bueno, que tengan una excelente semana, ¿sí? Shalom.